Yo tengo los frutos, tengo tu herencia. Gracias, Dios vivo, hermoso, te amamos. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Así es. Eso. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor, a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. Lo vi en el reloj José Luis, hoy lo puedo ver en su plenitud. Que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, que hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, y hoy alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me revistió de un cuerpo espiritual igual al de su gloria. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo
cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó, la gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia, al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria venidera que se habría de manifestar llegó cuando las promesas de la herencia se cumplieron al morir JH. Fuimos glorificados, no hubo más lucha, las aflicciones desaparecieron. La transformación se manifestó, la gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia, al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La transformación se manifestó, la gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia, al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. Bendecidos dioses, bienvenidos a la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Este es el mejor lugar donde se puede congregar todo aquel que ha sido alumbrado con el Evangelio
de Dios mismo. Cuando nosotros hablamos de bendecidos, estamos hablando de una manifestación que no es la misma que conocimos en la gracia, porque nosotros somos bendecidos por el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en la gracia estábamos bendecidos juntamente con el creyente Abraham. Quiere decir que eran dos manifestaciones de bendición diferentes. Una, la del Dios y Padre, que es la que tenemos ahora como espíritus justos, hechos perfectos. Y la que les mencioné antes, que era la que teníamos cuando estábamos en la gracia, siendo enseñados por Jesucristo hombre, y estábamos bendecidos juntamente con el creyente Abraham, ya que teníamos un cuerpo que tenía carne de pecado. Entonces, ¿por qué esta aclaración? Porque es importante que sepamos la división de los tiempos. En la gracia no es lo mismo que en la transformación. ¿Por qué? Porque si ahora estamos en la transformación, quiere decir que se llevó a cabo un evento tan importante como fue la muerte del cuerpo de pecado de José Luis de Jesús, quien era Jesucristo hombre, y dar paso así. Por eso él dijo, cuando José Luis desaparezca, entonces entregará el reino al Dios y Padre para que Él sea en todos y por todos. Entonces ahora estamos viviendo los mejores tiempos de la historia a partir de que José Luis entregó el reino al Dios y Padre, quien es el Dios vivo y que hoy en día está educando a sus hijos. Es bien sencillo para los que hemos sido transformados, porque conocer la transformación es bien importante. Fíjese, conocer la transformación es entender que se trasciende a otra forma. Eso es transformación. Por ejemplo, existe la palabra transfiguración, que fue la que llevó a cabo Jesús de Nazaret cuando se transfiguró en el monte. Quiere decir que él cambió de figura. No tenía la misma figura que habitualmente manifestaba en medio de todos los que lo veían. Y esa transfiguración la vieron pocos. De hecho, Pedro la vio, conforme a lo que está escrito. Entonces, transfiguración, transformación, inclusive tomando un ejemplo del género humano, ¿ha oído usted que ahora está de moda el transgénero? Hablando de la humanidad. O sea, una persona que nace hombre pero no quiere ser hombre y cambia su posición humana y vive como mujer. Y la mujer de la misma manera, no le gusta ser mujer y cambia su forma. Y entonces vive como hombre. Entonces quiere decir que transgénero, transfiguración y transformación, todo tiene su forma de conocimiento. Y nosotros aquí tratamos con la transformación, conforme a lo que está escrito. Así pues, un saludo a todas las naciones, un saludo a los dioses, a los transformados, los que estamos siendo enseñados por el Padre de los Espíritus. Y asimismo vamos a entender también un clip de lo que Jesucristo hombre enseñó en la gracia, que era lo que servía para llevarnos a la transformación. Pongamos atención. Salmo 82. Diga, Dios está formando el nuevo hombre, creado según Él. Y ese nuevo hombre es un diosado que está en ti. Y si se forma ese diosado, Dios te tiene muertecito. Porque nada va a poder
nada va a poder contra ti. Salmo 82. A darle lectura porque esto tú nunca lo has leído. Desde el verso primero, mira lo que dice. Mira lo que dice. Dios está. Tú sabes que este está es un eterno estar. O sea, cuando tú lo lees, Dios está. No es que Dios estuvo. No, cada vez que nosotros leemos esto, Dios está. Dios está aquí ahora mismo. ¿Eh? Dios está en la reunión de ¿quién? En la reunión de los inválidos. En la reunión de seres humanos. No, porque aquí ya Él espera que tú te hayas despojado del viejo hombre. Dios espera que tú estés vestido conforme a como Él viste. Dice, yo estoy en la reunión de mis dioses. Diga, yo soy un Dios. Tienes que atreverte a decirlo y creerlo y sostenerlo. Importancia de nosotros entender la gracia para poder dar paso a la transformación. Porque ciertamente allá se confesaba, se hablaba llamando las cosas que no son como si fuesen. Porque dice Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Pero con un cuerpo de carne de pecado uno lo confesaba, pero inmediatamente venía la carne a contrarrestar eso y decirle eso no es así, porque se manifestaba esa carne de pecado. Pero ahora, estando transformados, la carne fue quitada. Entonces no hay nada que estorbe en nuestro conocimiento, en nuestra mente, el saber que somos dioses y que ahora se dio el evento más importante de toda la historia, que nosotros pasamos de muerte a vida y ahora estamos en vida eterna. Bueno, vamos a pasar inmediatamente al consejo para nuestro bienestar económico, como es la siembra, y también para participar de algo tan importante como es que la palabra corra y sea glorificada. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero note usted que la siembra viene desde el conocimiento de Melquisedec, desde que Abraham dio los diezmos. Y de ahí se conoce la siembra. Y la siembra estuvo antes de la ley, durante la ley, después de la ley, en la gracia y ahora en la transformación. Lo único que dice que las cosas viejas pasaron para el que es nueva criatura o nueva creación. Entonces no puede usted poner los ojos en el pasado, porque siempre el futuro va a ser mejor. Nosotros como nueva creación esperamos cosas mejores. ¿Por qué? Porque es la promesa de los herederos. Los herederos no se habían manifestado, se manifiestan ahora en la transformación. Y si la forma de mostrar esa abundancia económica es sembrando, usted eso sí lo aprendió en la gracia. Pero no es lo mismo aprender que ejercer. O sea, ahora es que nosotros tenemos que poner en práctica lo que es la siembra. Y como dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra escasamente, escasamente cosechará. Y si siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. O sea que
eso no cambia. Así pues, participemos de esto tan maravilloso como es el proceso de educación, cómo nosotros vamos a recibir ese beneficio económico conforme a lo que está escrito. Siembre con gozo, y sabemos que la palabra va a correr y va a ser glorificada en todas las naciones como lo fue entre nosotros. Yo fui enseñada en la siembra, mi fundamento es lo escrito, así he creído. Soy un espíritu con cuerpo por cuidar. No tengo necesidades, yo no las paso, porque mi cosecha me es dada. En abundancia tengo para todo, yo he sembrado. La siembra es para siempre, hasta que este cuerpo sea transformado, transformado por el Dios vivo, nuestro Dios vivo. La siembra es para siempre, así es. Vamos a pasar al consejo para esta oportunidad de lo que el Dios vivo nos va a enseñar. Y en esta oportunidad tenemos una enseñanza que se llama una salvación por gracia. ¿Por qué vamos a hablar de una salvación por gracia? Porque nosotros conocemos que en las enseñanzas de Jesucristo hombre fuimos salvos. Y fuimos salvos del pecado y de la condenación de la ley. Entonces, por lo tanto, nosotros fuimos llamados. Y el llamamiento es parte de un proceso hasta alcanzar el máximo beneficio. Esto es bien importante. Ahora, ¿por qué esta enseñanza? Porque un espíritu justo hecho perfecto, un Dios, me mostró un mensaje que le mandaron, donde decía que no se dejaran engañar, porque salvos habían sido por gracia únicamente. De hecho, en los tiempos de Jesús de Nazaret, él hablaba cosas espirituales conforme a la ignorancia de los judíos y los fariseos en ese tiempo, porque expresaban lo que pensaban. Y entonces Jesús trataba de hablarles, aunque sea por medio de parábolas, para ver si lograban entender algo de lo que en realidad en ese tiempo no era para ellos. Por lo tanto, alguien que solo llegó al conocimiento de la gracia jamás podría corregir a alguien que fue escogido para una transformación y que lleva el conocimiento del Dios vivo en su mente.
porque esto es como sacar un ejemplo de una persona que solo tiene los 6 grados de la primaria y quiera corregir a una persona que ya está estudiando en una universidad, porque el conocimiento obviamente es más avanzado y es imposible que eso pase. Entonces, por eso es necesario, porque está escrito que ellos tratan de engañar aún a los escogidos. No dice a los llamados, porque ese no era el beneficio. El llamamiento ciertamente fue para muchos, pero pocos fuimos los escogidos. Y es por esa razón que vamos a hablar de 2 etapas de salvación: la salvación por gracia y la salvación por medio de la transformación. Ciertamente Jesús de Nazaret, en su muerte y resurrección, nos salvó de la ley, del pecado y de la muerte. Pero dice que aparecería por segunda vez para salvar a los que le esperan. Si ya estaban salvos, ¿para qué esperar una segunda venida? O sea, esto es lógico. Quiere decir que Jesús de Nazaret salvó a los llamados, pero la manifestación de Jesucristo hombre y su muerte salvó a los escogidos. ¿De qué los salvó? De que no se quedaran en la gracia, porque la gracia en sí solo era parte de los pactos, y ciertamente un pacto final. Por eso aquí dice: si no hay renovación por medio del entendimiento, no te vas a renovar en el conocimiento y nunca vas a entender lo que es una transformación. Quiere decir que los que están en la gracia y solo fueron llamados, mas no escogidos, nunca van a entender la transformación hasta que sean enseñados por el Dios vivo. Y esa es la enseñanza que hoy vamos a tener, y para eso vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso del 1 al 10. Y dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que la obediencia se manifiesta cuando el Padre de los espíritus está educando a sus hijos. Por eso dice: cuánto más si obedeceremos al Padre de los espíritus. ¿Y qué dice? Y viviremos. Entonces los desobedientes son aquellos que no quieren entrar a una transformación, porque algunos fueron escogidos, pero aún la desobediencia se manifiesta, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos, ¿de qué dice? De nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí dice: por gracia sois salvos. O sea que la gracia nos salvó. Ahí en la gracia nosotros conocimos que el diablo había sido destruido, que el pecado había sido quitado, y que nosotros como gentiles teníamos el beneficio de Dios. Estoy hablando del tiempo de la gracia. Entonces dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Y allá en la segunda carta a los Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que los que somos nueva creación son los que somos transformados. Por lo tanto, nosotros ciertamente fuimos salvos por gracia, pero de la ley. Nosotros fuimos salvos por gracia, pero del diablo. Nosotros fuimos salvos por gracia, pero de la ignorancia. Y pasamos a un conocimiento. Porque nosotros, antes de que José Luis de Jesús nos enseñara el evangelio de la gracia, estábamos en tal ignorancia como todo el sistema religioso. Y Él nos salvó de esa ignorancia. Pero faltaba que nos salvara de un cuerpo de pecado. Faltaba que nos quitaran la carne, cosa que no ha pasado o no ha sucedido con los que se quedaron en la gracia. Vamos a ver entonces segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 16 y 17. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este es el puente, este es el paso de un cuerpo de carne de pecado a una nueva creación. Porque al no tener carne, nosotros fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha a mano juntamente con Él. Esa circuncisión era despojarnos del cuerpo de carne de pecado, para que ahora estemos en un cuerpo santificado, un cuerpo perfecto, un cuerpo que era el que iba a recibir la educación, el conocimiento y la sabiduría de una transformación. Y esto iba a suceder primero en la mente, para que de su mente salga la transformación de su cuerpo. Esas fueron las palabras ¿de quién? De Jesucristo hombre. Sin embargo, Él lo dijo así: de su mente saldrá la transformación de su cuerpo. Él no dijo de nuestra mente va a salir la transformación de nuestros cuerpos, porque Él ya no iba a participar de esa transformación. Él iba a entregar ese cuerpo de carne de pecado para que nosotros fuéramos una nueva creación. O sea, ese es el paso. Esto es lo que no pueden recibir los que están en la gracia y poder disfrutar de la herencia para los santos, del beneficio de las riquezas de los herederos, porque todo esto viene a raíz de un conocimiento. Esto viene a través de una enseñanza de la sabiduría predestinada. Efesios capítulo 1, verso 17 al 20. Y dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
aquí comienza la educación de los espíritus justos hechos perfectos. Aquí da principio la enseñanza del Evangelio de la transformación. Se recuerda que José Luis de Jesús, o Jesucristo hombre, dijo: con cuerpos transformados seguiremos predicando el Evangelio, pero no el mismo de la gracia, porque también dijo: la gracia no es algo que se puede pasar predicando todo el tiempo como hacen los del sistema. La gracia tuvo un principio, ¿sí? Y tuvo un fin. Entonces quiere decir que la gracia termina cuando entra la transformación. Y el Evangelio de la transformación es la revelación en el conocimiento de Él, o del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, las riquezas que estaban preparadas para la transformación, ¿eran espirituales o eran carnales? Tenían que ser espirituales, porque el pacto de la carne había terminado. Y eso es lo que nosotros estamos entendiendo. ¿Cuáles son las riquezas para los que somos herederos? Y óigame, congregación de los espíritus justos hechos perfectos, nadie en el globo terrestre tiene más sabiduría en cuanto a Dios que los que estamos en la transformación. Un sacerdote católico no nos va a enseñar a nosotros cuál fue la manifestación de Jesucristo hombre, ni cuáles las promesas para los herederos. Él tendrá conocimiento en sus misas, en todos esos rudimentos. Pero la riqueza que usted tiene, esa no la tiene ninguno en todo el mundo que tenga mucho enriquecimiento material. Claro que Jesús de Nazaret dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces Dios comienza por darnos esto, la riqueza de su conocimiento, y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos. La secuencia de cuando aparece Dios en medio de la humanidad y cuando comienza a enseñar la herencia para los santos, que esto era a través de una regla. Por eso José Luis nos enseñó que teníamos que caminar en una misma regla, que esto era la misma secuencia. Y note que hay algo bien importante: si no hay historia, no puede haber evangelio. Si Jesús no muere y resucita en la cruz, ¿qué iba a predicar Pablo? Y si José Luis de Jesús no predica 40 años la gracia y se cumple lo que estaba escrito y le entrega el reino al Dios y Padre, no podría haber evangelio de transformación. Por eso es que no podía aparecer este evangelio antes que Jesucristo hombre entregara el reino. Esto es bien sencillo de entenderlo, para los que los ojos del entendimiento nos han sido alumbrados, para los que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y así lo van a ir entendiendo, y esto se va a ir expandiendo
hasta que se cumpla lo que está escrito. Entonces las riquezas que nosotros tenemos es esa sabiduría que no tiene nadie, sino solo los que somos hijos del Padre de los Espíritus y los que somos guiados por Él, los que somos enseñados por Él. Vamos a Efesios capítulo 2, versos 6 y 7. Ahora sí. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. O sea que nosotros somos nueva creación en Cristo. Estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Podrá decir esto alguien que solo tiene el conocimiento de la gracia? Lo podrá repetir como dijo una vez José Luis de Jesús, porque hasta los loros pueden repetir lo que escuchan, pero que en realidad lo manifiesten, lo vivan, lo confiesen, lo creen, y de hecho son beneficiados con esa nueva creación, estarían aquí, porque estarían siendo educados de la misma manera. Entonces dice, para mostrar, ¿en qué dice? En los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que nosotros sí podemos entender el beneficio que nos dejó la gracia, que ahí habían abundantes riquezas, pero ya no estamos ahí. En los siglos venideros íbamos a entender que eso tuvo un proceso que fue de mucho beneficio, y ahora lo entendemos. Ahí comenzamos a oír. Por eso dice allá en segunda carta a Timoteo 1:10 que Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. En el 9 dice, quien nos llamó y salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito que estaba en Dios desde antes de los tiempos de los siglos. Y dice que sacó a luz la vida y la inmortalidad, pero solo la sacó a luz, solo la dio a conocer, porque era un evangelio de esperanza. Nos estaban mostrando que había algo bien importante, que era una vida eterna, una inmortalidad, que es donde ahora nosotros estamos viviendo. Entonces, nosotros sabemos perfectamente cuáles son las riquezas que conocimos en la gracia, y ahora en nosotros es una posición que disfrutamos. Somos herederos, somos ricos en ese conocimiento. Y vamos a ir a Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hablaba Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en la mente, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 19. Ahora el 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros. O sea, según lo que usted tenga en su mente, según lo que yo tenga en la mente, entonces nosotros vamos a recibir el beneficio. Por eso es que ahí es donde el cuerpo va siendo beneficiado en esa transformación, que de nuestra mente sale la transformación de nuestro cuerpo, porque un cuerpo no va a ir donde la mente no le diga. El cuerpo simple y sencillamente es obediente a la cabeza. Y en ese conocimiento andamos nosotros. Verso 21. A Él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces entendemos que ciertamente la gracia tenía una salvación, pero no era suficiente. Por eso José Luis decía, anhelamos la transformación. ¿Y será que él conocía a plenitud la gracia? Claro, si la llevó a su final. Entonces quiere decir que nosotros conocimos que en la gracia había un beneficio de salvación. Pero si él anhelaba la transformación, quiere decir que era mejor. Y es donde ahora nosotros estamos. Con un evangelio diferente al de ellos. No que no sea este el verdadero, sino que es un evangelio con poder. Un evangelio que en tu mente genera una transformación, que esa transformación pasa a tu cuerpo. Ese es el beneficio que tenemos los que estamos en el siglo venidero, que es el que estamos ya experimentando. Es donde vamos creciendo de gloria en gloria. Por eso es que cada enseñanza, cada domingo y cada miércoles que nosotros nos reunimos, estamos atesorando en nuestra mente el beneficio más grande que cualquier ser humano podría tener. Por eso no hay que tomar en poco esto, y está escrito, lo decía Pablo, lo decía Jesús de Nazaret, lo dijo José Luis, que no tomáramos en poco esto, y lo dice el Dios vivo ahora, porque el conocimiento del evangelio nos lleva a la perfección. Terminamos entonces con Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, porque somos nueva criatura, somos nueva creación, las cosas viejas pasaron. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado. Esa es la nueva criatura, esa es la nueva creación. Eso somos nosotros, los dioses, los espíritus justos hechos perfectos, los santos, la iglesia. Eso en la gracia se mencionó, pero no se había dado en posición. Ahora nosotros tenemos esa posición. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, les decía, por eso nunca alguien que solo tenga el conocimiento de la gracia puede ni siquiera explicar algo del beneficio que contiene la transformación para los escogidos, para los dioses, para la congregación de los espíritus de los justos, hechos perfectos. Así pues que podrán seguir perdiendo su tiempo enviando lo que se les antoje, que una mente, una vez, como decía José Luis, esto es como un avión que despega, ya no va para atrás. Entonces, de modo que nosotros estamos viviendo los mejores beneficios
del conocimiento de Dios para sus escogidos. Fue un privilegio el haber compartido con los dioses y esperamos vernos en una nueva reunión. Bendecidos con toda bendición espiritual. Y entonces dice que gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea que tragado, absorbido por la vida. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad y cuando la muerte sea sorbida por la vida. Entonces dice ahí que al ser revestido para que lo mortal, el tabernáculo, la carne, sea absorbido por la vida. ¿Tú has notado cómo Pablo habla de ese tema? Una realidad. O sea, Pablo está hablando de la esperanza del cristianismo, lo que va a suceder. Lo que pasa es que en 2000 años el no ver eso manifestado a veces causa hasta duda. Hay personas que no te lo van a decir a ti, a un bendecido, pero en momentos en su casa se siente así. Y es puesto a prueba lo que tú estás pensando. Entonces, dependiendo la medida tuya, cuando tú piensas más allá de lo que debes pensar, inmediatamente tú dices, Señor, anulo estos pensamientos, solo es que estoy divagando en mi mente. Con mi mente carnal estoy tratando de entender la mente espiritual. Y nos vienen dudas. Todo. Yo mismo, mire, yo he pasado una transformación que la prensa se burla. Dice, antes dijo que era esto, antes dijo que era esto, antes dijo que era esto. Porque uno va cambiando como el niño va cambiando y luego entra en etapas de padre, de abuelo, Y entonces, en esos momentos, la mente carnal se manifiesta y te trae unas dudas tremendas. Y es normal que a veces te suceda. Lo que tú tienes que hacer es quedarte quietecito en lo que viene el otro día, porque cada día trae su propio afán. O sea, al otro día tú dices, ay padre, estaba flaqueando. Pero Pablo habla de esto claramente como nuestra recompensa. Por eso es que dice, sabiendo que nuestra obra en el Señor no es en vano. No es en vano. Lo que sucede es que el factor de 2000 años, ese espacio de obscurantismo del conocimiento del Evangelio, en ese espacio se duda mucho. Y entonces la sociedad se manifestó y hasta todo lo que se ha desarrollado hasta ahora, todas las mentiras, todo lo que el mundo está tratando ahora mismo. Y ellos no encuentran solución. Esto es un mundo que lo que da es lástima. Somos nosotros que tenemos que ofrecer y a veces pasamos momentos fuertes porque el tabernáculo, imagínate ellos que no tienen nada seguro, que no saben ni dónde están parados. En tinieblas totalmente. Nosotros tenemos una esperanza y estamos en el tiempo adecuado, en el tiempo correcto, donde eso se va a manifestar. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó, la gloria de Dios más
venir.